Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en el Cono Sur y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, invitándolos a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Cada cultura, cada nacionalidad de los 4 rincones del mundo está prácticamente representada. Los hispanohablantes al presente son el bloque étnico-cultural más prominente y de mayor crecimiento en el país. Sin embargo, nuevos inmigrantes y aquellos establecidos por generaciones viven en una cultura esencialmente anglosajona que tiene un legado de lengua muy fuerte y enfrentan problemas significativos en una sociedad que celebra y alienta el monolingualismo. Hoy tenemos con nosotros una invitada, una autoridad internacional reconocida como referente en este tópico tan complejo. Desde Chicago, Illinois, la doctora Kim Potosky. Doctora Kim Potosky, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor. Kim Potosky es profesora de lingüística española en la Universidad de Illinois en Chicago. Su investigación se centra en el español en Estados Unidos. ¿Quién lo usa? ¿Con quién y con qué fin? ¿Qué cambios está experimentando? ¿Cómo se conecta con la identidad y la justicia social? Comenzó a dirigir el programa de lengua de herencia española de su campus en 2002 y es la directora fundadora de su programa de estudios de verano en el extranjero en Oaxaca, México, donde pasó un año como becaria Fulbright. Su defensa del valor de la educación en 2 idiomas para todos los niños de Estados Unidos fue el tema central de su charla TEDx en 2013. Ningún niño se deja monolingüe. Ha escrito y editado más de 12 libros. Bueno, y comencemos por saltar a las brasas calientes del tema. Un número significativo de grupos étnicos de todo el mundo están representados acá en los Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas citadas a menudo indican que hasta el 65% de personas en el mundo son por lo menos bilingües, pero en los Estados Unidos el 20% de las personas hablan un idioma diferente al inglés en su casa. Eso es preocupante. Si podrías comentar al respecto, por favor. Sí, gracias. Yo sí lo encuentro, sí no preocupante, lo encuentro un poco triste, es una pena y creo que podríamos sacar muchísimo más beneficio del bilingüismo, tanto a nivel individual, que sabemos que nos otorga muchísimas ventajas cognitivas, sociales, etcétera, pero también a nivel social, ¿no? A nivel social, tener un país multilingüe, ¿no? Se presta a mejores relaciones internacionales y todo tipo de cuestiones de globalización en el sentido positivo, ¿no? Y de podernos entender con los otros seres humanos en el planeta. Como dices tú, el 60, no sabemos a ciencia cierta, pero más o menos el 60 a 65% de toda la gente en el mundo es bilingüe y aquí el 80% es monolingüe, siendo un país con tanta inmigración. O sea que yo creo que estamos haciendo algo muy mal y que podríamos mejorar. Parecería entonces que la apreciación por las habilidades bilingües o multilingües en los Estados Unidos es muy superficial, pero acá no tenemos un idioma oficial. Por ejemplo, el inglés no es un idioma oficial, que iría en dirección opuesta a la manera en que nos comportamos. El presidente Teddy Roosevelt, que fue presidente a principios del siglo XX, dijo que el verdadero estadounidense es un estadounidense que no tiene agregada la palabra italiana, que no tiene china, que no tiene hispana y que solamente habla inglés y nada más. Y creo que eso se ha anclado en nuestra manera de abordar idiomas en este país. ¿Qué opinas tú? Tienes toda la razón. Todos sabemos que cuando se empezaron a formar los países como naciones, ¿no? Cuando han agarrado la conciencia de ser un Estado, ¿no? Una entidad geopolítica, estamos hablando del siglo XIX más o menos, muchos de esos estados decidieron por una lengua, o sea, lengua-estado, boom, iban de la mano. Estados Unidos no fue excepción, pero claro, teníamos una gran diferencia en muchos países que tenemos muchísima gente que habla muchísimas lenguas, entonces era todavía
quizás más importante, ¿no? Para el sentido de unificación, ¿no? Que tuviéramos una sola lengua. Y me encanta que subrayes la cita esa de Teddy Roosevelt, porque es muy cierto. No era suficiente que hablaras inglés, tenías que también dejar fuera cualquier otra lengua, porque entonces como que se te sospechaba, ¿dónde quedan tus lealtades? Si es que hablas árabe, si es que hablas chino, si es que hablas español, ¿no? Entonces sí, eso ha sido el precio de admisión a este país, dejar fuera tu otra lengua. Y yo creo que ya es hora vemos señales de que eso está cambiando y es hora de trabajar para que realmente cambie, para que veamos que sí, el inglés es importante. Yo soy la primera en indicar que hay que ayudar, no humillar y no así y legislar que la gente hable inglés. Hay que ayudar a la gente, los inmigrantes, a que adquieran el inglés. Sus hijos lo van a aprender. Yo no me preocupo por los hijos de los inmigrantes. Lo aprendan, queramos o no. Pero ¿por qué no también fomentar el uso y el desarrollo de las otras lenguas? Porque una cosa muy curiosa es que cuando un niño entra a la escuela y habla otra lengua, ¿sí? y se determina English learner, ¿ok? Tiene la tarea el niño de aprender el inglés. Lo hace mejor si le damos sus clases en su lengua de casa. Hay un montón de estudios que lo comprueban. Entonces, la gente que insiste que el inglés es importante, que insisto, estoy de acuerdo con ellos, es importante. La mejor manera de lograrlo es a través de una educación verdaderamente bilingüe, ¿no? Lo cual también nos llevaría a ser un país más multilingüe. Qué interesante este idioma de herencia con el cual hemos llegado muchos inmigrantes, empieza a resonar dentro de la familia, pero también vive en me imagino, un medio ambiente un poco hostil, porque existen muchos factores que hacen que viviendo en una sociedad donde se habla inglés, poco a poco se va perdiendo el idioma o tal vez se va uno distanciando y los inmigrantes de segunda y tercera generación ya tienen dificultades de conectar, por ejemplo, con los abuelos. Es correcto, se da ese caso y yo que yo veía con mucha frecuencia a mis abuelos, mis hijos también con sus abuelos, yo no me imagino el no poderme comunicar con mis abuelos o que ellos no pudieran comunicarse, ¿no? Con sus abuelitos. Entonces yo pienso que es un precio muy alto. Es un precio muy alto que pagamos a nivel personal, a nivel intrafamiliar y a nivel nacional. Realmente esa insistencia que tenemos, somos un poco necios en este país. Yo mantengo una página que no me agrada para nada mantenerla, en donde yo siempre que veo las noticias, porque ya ve que todo el mundo ya graba las cosas, no es que ocurra más, yo creo que ya está grabando más. Esos casos de bullying, se puede llamar bullying lingüístico, ¿no? Que estás en público hablando tu lengua, ¿no? Con tu gente y que te digan cosas feas, ¿no? Hasta ha habido agresiones físicas, violencia física a raíz de eso. Así que no es de extrañar que los niños, que mucha gente diga, no, pues yo ya no voy a dejar esa lengua porque no se quiere que aquí, right? No quieren que lo hable acá. En dirección a ser multilingüístico en nuestra manera de vivir y como sociedad, siempre se recomienda que se comience cuanto más antes posible en la casa cuando uno está creciendo, pero acá lamentablemente es el colegio secundario donde decimos, ok, vamos a empezar a enseñar otra lengua. ¿Qué programas existen en las escuelas para retener la lengua de herencia? ¿Cómo está funcionando eso? Como acabas de comentar, es una pena que aquí en este país muy poca gente tiene la posibilidad de estudiar una lengua. Se usa la palabra extranjera, que ya no está muy a favor, una lengua mundial, una lengua que no sea el inglés, ¿sí? Antes, casi el 75% de los jóvenes en lo que es sexto a octavo grado, digamos, entre los 12 y 14 años, ya iniciaban su estudio de lenguas. Cuando llegó el acta de No Child Left Behind, del 2001 al 2015, ese número bajó a un 60%. Y claro, como tú dices, hay que empezar todavía más antes, o sea, de kinder, a los 5, 6, 7 añitos. Antes una tercera parte de los niños estudiaban lenguas y ahora es mucho menos. Así que lo que realmente hay que hacer, en mi opinión, todos los niños, incluso los niños que tienen retos intelectuales para aprender cosas, ¿no? Pueden aprovechar lo que se llama la educación bilingüe de inmersión dual. Tiene varios nombres,
two-way immersion, inmersión de 2 vías, inmersión dual, etc. Se trata de lo siguiente, el idioma minoritario, el idioma no inglés, ¿no? Léase español, chino, coreano, polaco, lo que sea, se usa un 50 hasta un 90% del día, dependiendo del programa y el distrito escolar y qué es lo que quieren los papás en esa zona. Mis hijos asistieron a un colegio que impartía el 80% del día en español, ¿sí? Los primeros años. Y luego ya la cantidad de inglés se iba aumentando y español bajando hasta llegar al 50-50. Algunos programas empiezan 50-50 y así se mantienen. Esos programas son maravillosos. Cuando están bien hechos, llevan a los niños no solo al mejor dominio de su lengua de casa, su lengua, ¿no? De su familia, de herencia, sino también, como mencioné antes, el nivel de inglés, de rendimiento en matemáticas, en todas sus materias, es superior. Estudio tras estudio lo indico. O sea, yo no entiendo a la gente que mire esos estudios y diga que no. O sea, es lo que llamamos en inglés un no-brainer. Es tan obvio, tan claro, ¿no? Que es la mejor opción. Bueno, pero todavía algunos en los Estados Unidos, en muchos, insisten que la lengua materna se interpone en el camino del aprendizaje del inglés y del potencial éxito a futuro. Yo sé que estás en desacuerdo, cuéntanos un poquito por qué. Bueno, no es que yo esté en desacuerdo, la ciencia está en desacuerdo. O sea, si uno lee la lingüística y la adquisición de lenguas, es un proceso cerebral que se ha estudiado de manera controlada, científica, empírica. Entonces, esas opiniones no cuentan, no son válidas. Yo creo que parten de ideologías, ¿no? De ciertas ideologías de que solo el inglés importa, o quizás simplemente una gente que ignora, ¿no? Los datos o que no se ha puesto a leer un poco lo que existe. Toda la información nos indica que una lengua no interfiere con la adquisición de la otra, todo lo contrario. Y además hace que más tarde uno puede adquirir una tercera lengua con más facilidad, ¿no? Bueno, ahora tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a 2 de nuestras estaciones en Hawái, a Nuco TV, canales 53, 54, 55 en Maui, y Olelo Community Media TV, canales 49, 53, 54, 55 en Honolulu. Gracias por tenernos en su programación. Quiero comenzar este segmento, Kim, preguntándote acerca de algo que a menudo escuchamos, en unas referencias al Spanglish, al Chinglish, etcétera, que son prácticas, según algunos, que corrompen y destruyen los idiomas. Creo que técnicamente se denomina como code switching o cambio de códigos. Tus pensamientos al respecto, por favor. Sí, gracias, me encanta la pregunta. Efectivamente, el cambio de códigos es una práctica lingüística súper común por todo el mundo. Como decíamos antes, el 60% o más de las personas son bilingües y todos ellos, casi todos ellos, hacen esa práctica. Es la práctica de cambiar, como dice el nombre, cambio de códigos, cambios de lengua, a veces right in the middle of a sentence o a veces son 2 oraciones separadas. A veces ni te das cuenta de que you're doing it y es muy común que se haga eso. Lo acabo de hacer yo como muestra. En contrario de lo que dice mucha gente de que corrompe, de que es señal de confusión, no es ninguna señal de confusión. Toda práctica lingüística natural sigue patrones, sigue reglas, no ocurre al azar. No puedes cambiar de código donde te dé la gana. No puedes decir, por ejemplo, yo went to la store y Susana se went to, no, o sea, no, sí, va a seguir ciertos patrones. Y además, la gente que hace el cambio de códigos, digamos, profundo, ¿no? A nivel intraoracional, es porque maneja una sintaxis fuerte en las 2 lenguas. Si tienes una lengua fuerte, no te vas a arriesgar, digamos, a cambiar de códigos de esa manera. Entonces, el cambio de códigos es muestra de que tienes las 2 lenguas muy fuertes. Ahora bien, si te vas a dirigir a un público monolingüe, ¿verdad? Tienes que aprender a tratar de mantenerte en un solo carril y no estarte brincando del uno a otro. Pero no porque el estarte brincando esté mal o si me explico, que sea señal de ninguna confusión. Y si tú toda tu vida diaria la vives en una comunidad que lo hace, pues es natural que lo hagas. O sea, no tienes por qué dejar de hacerlo, ¿verdad? Solo digo, en cuestiones de si te encuentras ante un público monolingüe, pues ahí sí tendrías que tratar de mantenerte
¿no? En una sola lengua. Yo tengo unos ejemplos cuando mis niños estaban chiquitos de code switching, que me encanta enseñarles a los papás, porque cuando los producían ellos, yo que soy lingüista, ¿no? Pues los apuntaba, me parecía maravilloso. Comprendo perfectamente que alguien que no sea lingüista diga, ay, mi hijo, lo estoy confundiendo, va a acabar sin hablar bien ni el uno ni el otro, mejor ya dejo de hablar chino, polaco, español, lo que sea. Entiendo eso, es natural que un padre piense así. A mí me gustaría que se corriera la voz de que no vas a confundir. El 60% del planeta no está confundido. Están cambiando de códigos y es muy natural. Entonces, a mí me gustaría que los papás entendieran eso, que no es ninguna señal de confusión. En esa misma vena, quisiera preguntarte muy brevemente, existe también esa idea de que en algún lugar, hablando de español, por ejemplo, se habla el español correcto, ¿no? Digamos, escuchamos a menudo y se menciona en algunos países. ¿Qué opinas tú de ese enfoque de en ese lugar se habla el español de manera correcta? Te digo una cosa, en mis cursos universitarios, yo trabajo las 15 semanas en borrar la palabra correcto e incorrecto del vocabulario. Mis estudiantes, esa palabra no tiene cabida en el estudio lingüístico. A ver, una analogía, si uno es geólogo y sale al campo y ve una roca que nunca había visto antes, nunca va a decir ese geólogo, esa piedra es incorrecta. Va a decir, qué interesante piedra, ¿cómo se habrá formado? ¿Cuáles habrán sido las condiciones de agua, de luz, de químicas, de presión, de no sé qué, para que se formara esa roca? Igual con las lenguas, todo uso natural, comunitario de la lengua es correcta porque sigue sus reglas. Ahora, también es cierto que la sociedad dicta que el diamante como roca vale más que, no sé, la cal u otra roca. ¿Sí me explico? Esos juicios son sociales. Entonces, no hay ningún lugar donde se hable español mejor. Lo que sí hay son lugares donde la gente tiene cosa de más prestigio. Entre más prestigio, y estoy hablando de socioeconómico y etnorracial, ¿sí? La gente que goza de prestigio socioeconómico y o etnorracial, su manera de hablar, que insisto, es igual de correcta, igual de whatever, que todos los demás maneras de hablar, la sociedad dice, no, pues esa ha de ser la manera correcta de hablar. Esa gente es la que estudia, esa gente es la que escribe libros, esa gente es la que habla en las noticias y hace trabajos tan importantes como el que haces tú, ¿no? Y esa manera de hablar se codifica, se vuelve un círculo, ¿verdad? Se vuelve un ciclo de prestigio lingüístico, ¿no? Es como decir que hay muchos sabores de chocolate, de helado, perdón. El chocolate no es mejor que la fresa. Nadie usaría la palabra mejor para sabores de chocolate, ¿sí? Okay. Sin embargo, en la sociedad, si la gente chocolate es más rica, tiene más abolengo, tiene más prestigio, pues el chocolate se vuelve prestigioso. Y si tú hablas fresa, lo siento, te quedaste fuera. Tienes que aprender a hablar chocolate si tú quieres entrar a los trabajos de prestigio bien pagados y que te tomen con seriedad para que tú seas locutor de la radio, todo eso, ¿no? Quiero preguntarte acerca de aprender un idioma extranjero. Creo que es difícil independientemente de cuánto intentamos. Rara vez logramos una fluidez similar a la de los nativos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, la ciencia lo demuestra que más o menos no hay un cumpleaños mágico después del cual pues ya se acabó tu posibilidad de aprender, pero se postula que más o menos entre 8, 9, 10 añitos, más o menos por ahí. Y también hay diferencias de sistemas, ¿no? Tu sistema fonológico, tu acento, tiene su periodo crítico mucho antes, como 4, 5 añitos. Si aprendes una lengua después, es posible que lo aprendas súper bien, pero que tengas acentito ahí. En tu morfosintaxis, el periodo crítico es más tarde y bueno, para el vocabulario nunca dejamos de aprender, siempre puedes agregar más vocabulario. Pero es cierto, entre más tarde empieces, y claro, hay excepciones. Hay esas excepciones de gente excepcional que a los, 40 años empieza a aprender japonés y lo aprende y puede de repente, no, la gente piensa que es japonesa, ¿no? Si ya tienes la edad tuya o mía, pues tampoco está todo perdido, se puede aprender. La mejor manera, obviamente, es una inmersión, si puedes irte a un país donde se hable esa lengua y tener, sobre todo si el nivel es muy bajo, una instrucción muy detallada que te ayude
a construir tu sistema para que puedas aprovecharte de toda la lengua que está alrededor. La verdad, el secreto, te digo el secreto, enamorarte de una persona que hable esa lengua. Ahí está el secreto, porque ahí es donde ya, ¿no? Se te va... ¿No? ¿Cómo dices? Hay un programa incentivo en esa situación, ¿no? Está súper incentivado para aprender esa lengua en ese caso, sí, sí. Una pregunta, ¿cómo ha cambiado el aprender un segundo idioma en los últimos 20, 30 años? Yo he sido de la generación en que teníamos que aprender gramática, verbos, conjugar, etcétera, todas esas maravillas. ¿Dónde se encuentra el aprendizaje ahora con los sistemas nuevos? Claro, cuando se empezó, claro, antaño se hacía con traducción, ¿verdad? Y así no se aprendía nada realmente. Luego se pasó al ¿cómo se diría? Behaviorism, comportamentalismo, algo así. Bueno, Sí. lo que es el Skinner con la campanita y los perros y eso, ¿no? Se pensaba que repitiendo y así, conjugando verbos, pues se asimilaba y tampoco, no. La manera que un ser humano adquiere una lengua es al asociar una forma con un significado. Es eso, asociar una forma con un significado. Y se hace eso, y no soy experta lo estudié, pero no soy experta en lo que son los estudios de hoy día. Pero eso se llama input. El input es como la gasolina que se le echa al carro, ¿verdad? Y el input tiene que estar de súper alta calidad, ¿no? Y entonces solo en ese caso puedes conectar el input, la forma del input con el significado y así desarrollar tu lengua. Desgraciadamente, y yo voy a muchas high schools, muchas escuelas y veo cómo sigue la instrucción de lenguas, sigue igual a lo que tú y yo sufrimos en high school de conjugar verbos y como que, no sé, las universidades, no todas las universidades tienen gente con estudios, ¿no? La gente que da clases a los futuros maestros, muchos de ellos no han leído lo más reciente de cómo se deben de enseñar las lenguas. Y por eso es que si seguimos tan mal. Empezamos muy tarde, empezamos en high school, que es muy tarde, y cuando empezamos es con conjugar verbos. Yo voy, tú vas, ella va. Y no, o sea que estamos muy mal. Tú mencionaste extra micrófono algo tan importante que tal vez uno de los principales regalos que tú harías o que tú has hecho a tus hijos ha sido enseñarles una lengua, compartir una lengua con ellos. Cuéntanos por qué consideras que ese es un momento especialísimo, un legado tan importante. Claro, porque por lo que decíamos antes, ¿no? De que entre más joven sea una persona, más fácil, digo así, porque no es fácil tampoco, pero con más éxito suele adquirir una lengua. Entonces, ya pasados 8, 9, 10 años, como decíamos, pues ya ese regalo no se le puede otorgar, por mucho que quieras. Claro, pueden aprender, no quiero decir que no, que jamás, que son límites firmes, no. Lo que sí quiero decir es que sembrar esa semilla cuando la tierra esté muy fértil, ¿no? Cuando está pequeño el niño, no se puede repetir, no se puede volver en el tiempo y volver a tener 5 años y volver a empezar. O sea, por eso es que yo digo que a los papás que quieren hablar chino, coreano, polaco, gujarati, lo que sea en su casa, que lo hablen y que nadie nunca jamás venga a decirles, no, que se va a confundir el niño, que se va a atrasar, que va a tener acento. No, no y no. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Que hables en tu casa lo que tú quieras hablar en tu casa y el niño no se va a confundir y le estás dando un regalo, un regalazo que más tarde en la vida no se le va a poder regalar. Y yo jamás he conocido a ningún ser humano que me haya comentado, ay, qué malo que yo sea bilingüe. Ahora mis papás insistieron en hablarme en coreano en casa y ahora soy bilingüe. No, todo lo contrario. Lo que sí se oye son adultos que dicen, mis papás nunca me hablaban en mandarín, mis papás nunca me hablaron en lituano, mis papás no me hablaban español y no lo he aprendido y como que me arrepiento, me siento como que me falta algo. ¿No? Todo lo contrario. Así que papás, por favor, háblenles a sus hijos en las lenguas que quieran y que no les vengan a decir que no lo hagan porque no, they're wrong. Se equivocan esas personas. Kim, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta.
Has estado en esta caminata de las lenguas, de la identidad. Por muchos años has estudiado, enseñas, eres conferencista. ¿Qué te hubiera gustado conocer al principio de esta caminata que sabes ahora que te hubiera ayudado a ser más efectiva en el trabajo que haces? Excelente pregunta. Yo creo que hubiera intentado juntar a otras mamás a formar un grupo donde podíamos juntar a nuestros hijos a que jugaran y a que hicieran cosas en español, porque a veces es muy difícil. Yo que dispongo de, bueno, de las lecturas que he hecho, los estudios, y yo sé el trabajo que implica, tengo los recursos para pagar escuelitas, libros, todo, y aún así fue nadar llevarlos a México en los veranos, a ponerlos en campamentos y todo. Aún así es nadar contra la corriente. Y yo creo que lo sabía, pero de haberlo vivido, de haber entendido realmente lo difícil y el rechazo. El niño te dice, never mind, no quiero, déjame de hablar eso, y te contesta en inglés. No, un support group ahí con otros papás creo que me hubiera ayudado a superar, ¿no? Y compartir quizás técnicas entre nosotras, qué debemos hacer, que los niños también vean que hay otros niños que no son los únicos. No sé, creo que eso hubiera ayudado. Muchísimas gracias. Acá al pie de la pantalla estamos viendo este sitio en internet donde podemos obtener más información. Hemos solamente comenzado la caminata, hay muchísimo más por recorrer. Muchísimas gracias, Kim, por darnos tu tiempo. Realmente un tema fascinante que creo lo deberíamos tocar más a menudo en todos los medios de comunicación. Te agradezco por el trabajo que haces. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y les agradezco el gran honor de estar aquí con ustedes. Thank you. El lenguaje es un factor importante de nuestra identidad. La llevamos con nosotros todos los días. Es el instrumento que nos permite interactuar con el mundo, entender y expresar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos. La habilidad de hacerlo en múltiples lenguas magnifica esa cualidad humana, permite usar este instrumento a gran potencia y descubrir maneras de ver el mundo que solo se pueden hacer sumergiéndonos en otras culturas y sus idiomas. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.